en medicina regenerativa, miembro de la Sociedad de Médicos Intensivistas. Ella cuenta con 11 años de experiencia, actualmente es la gerente senior de asuntos médicos para Cytosource. Y conjunto con la doctora María Soledad va a exponer nuestro egresado, amigo Alex, de nuestra casa, enfermero de la Universidad de Cauca, a mucho honor, especialista, perfusionista de la Universidad del CES, con muchos años de experiencia y bueno, la verdad es un orgullo que vuelvas a casa a retroalimentar todo lo que has viajado en este mundo y has aprendido. Estás siempre de tu casa, es un orgullo y es una motivación para todos los jóvenes de la universidad. Alex es unicaucano y actualmente pues labora en el Control Clinical Support Internacional de Cytosource. Bueno, muchas gracias. Gracias por aquí. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, miren, tengo una sola pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos conocen o han tenido experiencia con las terapias absortivas? Unos cuantos. Ok, ¿y cuántos no? El término les suena. Ok, genial, porque ustedes, espero, y ese es el propósito de nuestra visita hoy, van a aprender algo nuevo, y los que conocen también. Entonces, con eso, el conflicto de interés que tenemos, como ya comentaba el doctor Ballesteros, este es nuestro conflicto de interés y agradecerles el espacio y la invitación. Para mí es un reto porque mi compañero de trabajo, mi amigo, el licenciado Muñoz, es de la casa, entonces tenemos que hacerlo mejor. Casi nada. Con ello, la hemoabsorción. Tenemos esta sesión dedicada a cuidado crítico nefrológico y me copio las palabras de la doctora Alejandra y del colega Peña al respecto de que las terapias extracorpóreas tienen un problema gravísimo, que es que llegamos tarde. Que es que llegamos tarde por una combinación de falta de acceso, por una combinación de desconocimiento y por una cuestión de falta de la información necesaria para encontrar a ese paciente ideal en el que se beneficie. Y como comentaba también el colega Peña, son costosas. Y eso nos da más dolor a nosotros como clínicos y a la administración, y da igual si esto es un centro público o privado. Entonces, desde el conocimiento de cómo funcionan estas terapias y de cómo podemos encontrar el perfil de pacientes que se beneficia, es que vamos a hablar hoy. Si vamos a usar la bala de plata, que esté bien aplicada. La hemoabsorción, entonces, forma parte del espectro de las terapias extracorpóreas. Se parece a un hemofiltro, pero no es un hemofiltro. Se dirige por método de sorbente de polímeros a remover las sustancias hidrofóbicas de pequeño y mediano tamaño, es decir, aquellas que no son dializables. Y esa es precisamente la primera lección de acá. Hay que saber el objetivo para el que vamos a usar la terapia. Esto no puede eliminar todo y no debe eliminar todo. Y es exactamente el punto clave de cuando pedimos una columna absortiva. ¿Para qué la vamos a solicitar? Lo otro que tenemos que saber de ellas es que trabajan en función de dependencia de concentración. No pueden llevar ninguna sustancia de 1000 o de 1500, da igual si es nanogramos, picogramos o miligramos por decilitro, a cero. Una vez que se establece un gradiente entre la sangre y el medio extracolumna y el medio del polímero, la absorción se detiene. Importante, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el truco? Los polímeros son tejidos o materiales biocompatibles, sintéticos, y estas sustancias establecen enlaces hidrofóbicos débiles y fuertes y enlaces mediante fuerzas de Van der Waals, y una vez que el polímero se llena, la sustancia se queda dentro. No hay intercambio. Esto no es dependiente de filtración, esto no es dependiente de convección. Y al no ser dependiente de filtración o convección, es combinable. No es uno u otro. Es tratar de identificar qué estrategias dentro del soporte extracorpóreo, como mencionaba el doctor Ballesteros, necesita el paciente. Y los timings de iniciar una o la otra pueden ser los mismos o puede que no. Y esa flexibilidad de cuándo comenzar una y cuándo combinarlas o cuándo sustituirlas es lo que hace tan valioso entender cómo funcionan estas terapias. El principio de dependencia es simple. En niveles fisiológicos, la eliminación es simétrica entre ambas sustancias. Ningún sorbente puede discriminar entre sustancias buenas o malas. Discrimina solo entre lo que está más elevado que otro. Y lo que está más elevado es lo que va a reducir. Así de simple. Entonces, en un paciente con un equilibrio fisiológico normal, si ustedes utilizan una terapia absortiva, no va a eliminar 100% de ningún mediador pro o antiinflamatorio. Pero en el momento en que esos mediadores o esas sustancias aumentan su concentración, esa es a la que va a ir primero la columna y esa es con la que primero se va a reducir el nivel circulante. ¿Qué entra dentro de esos objetivos de eliminación? Antes de entrar un poco en el área más común y con el que más experiencia hay en Latinoamérica, y va a seguir habiendo más experiencia en Latinoamérica. Primero, mediadores inflamatorios, citoquina. Así es como conocen a la gran mayoría de estas terapias. La experiencia en Latinoamérica comenzó junto con la de la remoción extracorpórea en pandemia, en épocas de COVID, porque todos tuvimos pacientes con hiperinflamación, con interleuquina 6 elevadas, gravemente enfermos, que no estaban respondiendo a corticoides, que no estaban respondiendo a inhibidores de receptores de IL-6.
Lo bueno de la medicina y lo que hace fascinante estas tecnologías es que en el curso de los 10, 15 años que estas tecnologías están disponibles en los mercados globales, es que sabemos que eliminamos más cosas. Y entre las cosas que podemos eliminar, esa flexibilidad, esa versatilidad de implementación es lo que hace valioso esto en el entorno en el que estamos. No solamente podemos eliminar citoquinas, podemos eliminar también patrones asociados a daño tisular, pacientes con hemoglobina libre elevada en el contexto de soporte circulatorio mecánico, pacientes con mioglobinas elevadas en el contexto de rhabdomiólisis, traumática o no, pacientes con disfunción hepática, da igual cuál etiología en la que la bilirrubina y los ácidos biliares sean un tema, se pueden remover también. Y medicamentos, y esto es de interés para nefrología, porque amén de las sustancias dializables, los nefrólogos son sensibles al tema de que se nos quedaron muchas cosas por fuera que ya no se podían eliminar por métodos extracorpóreos cuando desaparecieron del mercado las columnas de carbón activado. O peor, hay sustancias aquí que hay antídotos. Por ejemplo, los cardiólogos, los cirujanos cardiovasculares y el personal de perfusión están familiarizados con los antídotos de Rivaroxaban, pero que son inaccesibles. Y no solamente inaccesibles al mercado actual, inaccesibles a cualquier mercado. Revertir a un paciente por 22.000 euros por dosis y no poder llevarlo después a ninguna anticoagulación con heparina no es costo efectivo. Y esta es la razón, esta flexibilidad por la que vale la pena tener estas terapias en consideración. Alex les va a explicar cómo llevar esto a cabo. Yo solo quiero que se lleven el mensaje: donde hay un catéter de alto flujo, donde hay una bomba de sangre y donde hay una anticoagulación, hay el camino. ¿Cuál anticoagulación? ¿Cuál circuito? Eso queda a criterio del clínico. Se puede comenzar en uno y pasar a otro sistema, como sucede en cirugía cardiovascular, donde se utiliza intraoperatorio y si el paciente tiene indicación de continuación postoperatoria, pues se lo llevan y lo integran en una, perdón, en una máquina de CRRT, una máquina de intermitente o en una máquina de perfusión continua. Indicaciones. ¿Qué significa estas sustancias de las que estábamos hablando? Nosotros no tratamos sustancias, tratamos pacientes, pacientes con conjuntos clínicos y con cuadros sindromáticos. El más conocido en las técnicas absortivas se llama choque séptico vasopléjico. Los clínicos en hematología y oncología lo conocen más como síndrome de liberación de citoquinas, especialmente pacientes oncológicos graves. Los cirujanos cardiovasculares comenzaron a conocerlo como endocarditis infecciosa o cirugía aórtica compleja o trasplante, o pacientes con distrés respiratorio agudo e indicación de soporte venoarterial o venoso. El contexto de la rhabdomiólisis o de la disfunción hepática y la eliminación de medicamentos, de sustancias e incluso de tóxicos, de veneno, que es también parte de la experiencia nacional. En vasoplegia y en sepsis, y sin tratar de hacer esto una clase de sepsis, los nefrólogos intensivistas, o los nefrólogos, como el doctor Serna, que es de ambos bandos en este sentido nada más, conocen, y todos aprendimos desde la fisiología en la escuela de medicina y en la escuela de enfermería, que se supone que en la sepsis estamos en algún punto entre la bala dorada de la hiperinflamación y de la hipoinflamación. Ya quisiéramos nosotros que el paciente fuese tan amable de tener una clínica compatible, y no la tiene. Y da igual si el paciente es joven, con una infección conocida por Gram negativo y que ingresa las primeras 24 horas. Los que estamos en cuidado crítico lo vemos de forma práctica. Vamos y buscamos nuestra bacteriología. 60% de las infecciones, que enteramente hipotético el caso, Escherichia coli, pacientes masculinos, pacientes por debajo de 60 años, sin comorbilidades, y se comportan de forma completamente diferente. Porque como comentaba el doctor, así como hay factores asociados a la máquina, factores asociados al equipo y factores asociados al agente causal, está también la respuesta del paciente y esa no la podemos predecir. Ni siquiera dentro de grupos del mismo género y del mismo origen genético podemos identificar completamente esa respuesta. ¿Qué es lo que hace valioso entonces saber que esto existe? Que tenemos que ir a la medicina de precisión, como comentaba la doctora Alejandra. Necesitamos encontrar herramientas y objetivos tratables. Y ya en el contexto de la sepsis, distintos objetivos tratables incluyen las hipercitoquinemias proinflamatorias o antiinflamatorias, amén de la activación del sistema de complemento y de los defectos en la remoción de bacterias en el sistema. Y estos son sitios potenciales donde las técnicas de eliminación extracorpórea, de modulación de la respuesta inflamatoria o de eliminar patógenos pueden y son valiosas. Y ya lo resumió el doctor Ronco hace 2 años y medio más o menos. Hay una diferencia entre infección, respuesta inmune y órgano de daño, o daño de órganos. Y el paciente que vemos en cuidado crítico no llega en esta fase, llega aquí. Porque a nosotros no nos llaman hasta que el paciente está con choque, que ya es una falla de órganos, y al menos choque y falla renal 2. Y si está con requerimiento ventilatorio de oxígeno, de soporte ventilatorio no invasivo o de soporte mecánico, ya son 3. Y si tiene una bilirrubina por encima de 5, ya son 4. Y así vamos. Y ese tipo de paciente es el paciente en el que tenemos que encontrar qué podemos hacer, amén del soporte medicamentoso, para ayudar a reducir lo que está causando o empeorando la respuesta inflamatoria, acceso quirúrgico, control de daño o eliminación de endotoxinas si cabe.
la eliminación de citoquinas, que no es tan específica como eliminar endotoxina, pero que está dirigida, y, como comentaba el doctor Ballesteros, el soporte de órganos. Es decir, no todo se soluciona con antibióticos, desafortunadamente, y ya quisiéramos decirle a la administración que la solución son antibióticos. No todo se soluciona con vasopresores, no todo se soluciona con ECMO, no todo se soluciona con remoción extracorpórea, y tampoco todo se soluciona con hemoabsorción. Es en la integración de estas estrategias donde están las probabilidades de éxito de nuestros pacientes. Y distintas técnicas tienen distintas dianas terapéuticas. Como ya verán más adelante en la sesión, no es lo mismo hablar de purificación en sangre que de purificación en plasma, y tienen una sesión a propósito de la purificación en plasma. El rol es simple, la idea detrás de ello es simple. Si yo tengo un paciente que tiene una carga inflamatoria tan desbordante en el momento que lo está descompensando, yo tendría que tener, si logro retirar esos mediadores a tiempo, menos vasodilatación, menos fuga capilar. ¿Y cómo reporta su enfermería? El balance de fluidos está mejorando, el paciente está menos edematoso, el requerimiento de vasopresores está reduciendo y la presión arterial media está mejorando. ¿Pasa en todos los pacientes? No. Lamentablemente no es el 100%. Y ahí interfiere escoger al paciente a tiempo, tratar de forma oportuna y tratar de forma suficiente. La data de choque clínico de infrainflamación en más de 15 años sugiere que tú puedes lograr en los pacientes seleccionados estabilidad hemodinámica, y por eso es muy importante y es para mí el mensaje fundamental, y si se lo llevan con eso yo me doy por satisfecha. Esto no es una terapia de sepsis y ni siquiera es una terapia de choque séptico, esto es una terapia de choque refractario. De ese cuando enfermería les dice no está funcionando la norepinefrina, ya utilizamos el corticoide, ¿qué queda? Pero ese paciente hay que encontrarlo a tiempo, porque si ese paciente le llaman y piden una terapia absortiva después de 48 horas, las probabilidades de éxito son bajas, muy, muy bajas. Ya sabemos que podemos eliminar citoquinas en vivo, y esto está demostrado con personas más jóvenes que nosotros, estudiantes de medicina en los Países Bajos, que voluntariamente se dejaron inyectar endotoxina, se quedaron 21 días admitidos en el hospital universitario y experimentaron un choque en vivo. No se murieron, por supuesto, porque no tenían una infección, solo tenían el efecto sistémico de la endotoxina. Y se randomizaron a cuáles podían tratarse con hemoabsorción y cuáles iban a vivir su choque endotoxinémico por su cuenta. El promedio de duración de un choque normal en un paciente joven, masculino, 70 kilos, promedio de 24 años, es de 8 días. En un paciente tratado con una columna absortiva, 2-3 días. Esto no significa necesariamente que su paciente séptico se va a comportar de la misma manera, pero esto es claro que si hay una hiperinflamación, hay una manera de tratar. Pero después, y es una duda compartida con los intensivistas, con los infectólogos, con los inmunólogos, ¿y si le quité demasiados mediadores inflamatorios? ¿Y si ese paciente me salió vivo de un choque séptico y se va al área de admisión, de hospitalización, y allá me hace una infección y se muere? Era una duda razonable. Y después de 8 días, esos muchachos, los mismos 24, les volvieron a dar endotoxina. Pero esta vez no se trató a nadie. Y el objetivo detrás era enterarnos de si la respuesta cambiaba o no. Y la respuesta fue la misma, tuvieron la misma duración del choque. Es decir, no hay efectos secundarios de la hemoabsorción. Y ese es un detalle que, como comentaban también en la presentación anterior, vale. No solamente hay que demostrar efectividad, sino seguridad. Si una técnica no es segura, puede ser muy buena para quien se la administra. Entonces, esto es para mí lo que interesa de acá. ¿Cómo llevar eso a la práctica clínica? Esta serie de casos, y no son cortos, 118 pacientes, choque séptico, lesión renal aguda, criterios de inicio de reemplazo renal e hiperinflamación. Interleuquina 6 por encima de 500. Centro de alta referencia, lograron iniciar en esos pacientes en las primeras 12 horas. O sea, 12 horas desde el diagnóstico del choque séptico hasta comenzar efectivamente la terapia absortiva. ¿Y qué lograron encontrar? Que tú puedes reducir, sí, la interleuquina 6, bien, pero esto, en la hora, curso de tiempo, hora 0, hora 6, hora 12, a medida que va bajando tu mediador inflamatorio, va subiendo la presión arterial media, va reduciendo el requerimiento de vasopresores y va mejorando el lactato. Es decir, hay una contribución, una causalidad entre aplicar la terapia en el paciente correcto y ver resultados clínicos. Y a lo que todos queremos llegar, a esto. No es lo mismo que se muera 61% de tus pacientes gravemente enfermos a casi 80%. Y es exactamente en esta dirección en que podemos cambiar el curso de las terapias extracorpóreas, de las terapias absortivas. Hay que encontrar al paciente a tiempo para que la administración, para que los comités de ética no nos detengan los estudios, como comentaba el colega anteriormente, porque se demuestra futilidad. Se demuestra futilidad porque nos falta todavía refinar el momento correcto y el paciente correcto para justificar la intervención. Y esto no es un trabajo corto, esto cuesta tiempo y dinero, cantidades de dinero, pero es en la dirección correcta porque estas terapias no son baratas. Si vamos a hacer la inversión, tenemos que saber hacer la inversión en el paciente apropiado. Pero
La gran mayoría de los centros en todo el mundo, y esto no es Latinoamérica solamente, tenemos este problema. Todo muy bien, pero ¿y si no tengo interleuquina 6, cómo hago? Y para eso hay puntuaciones dinámicas que ayudan evaluando los datos del paciente clínico al ingreso y solo mide lactato, cambios de vasopresores, cambios de corticoides o cambios de fluidoterapia. Al momento del ingreso y repetición a la hora 6, ayuda a encontrar a esos pacientes que la puntuación les da por encima de 6. Y esos pacientes que a la sexta hora esa puntuación les da por encima de 6, son los pacientes que ya no son un choque normal o una infección normal, son los pacientes que son un choque refractario. ¿Y por qué se llama choque refractario? Porque estos pacientes en estas 6 horas recibieron antibióticos, recibieron fluidos, recibieron vasopresores, recibieron corticoides. ¿Qué más nos queda a los intensivistas en el arsenal después de eso? Nada. Y es exactamente a ese paciente el que tenemos que encontrar a tiempo, porque en la realidad, salvo que tenga nefrólogo de guardia, una plataforma de CRRT en la unidad, consentimiento informado amplio que te permite hacer todo sin tener que volver a hablar con el familiar y la columna en el almacén de tu hospital, es casi imposible comenzar antes de 12 horas en muchos centros. Entonces, ya a las 6 horas tenemos que tener la decisión hecha y comenzar el proceso administrativo detrás de comenzar la hemoabsorción en esos pacientes. Eso es lo que hace tan valioso tener ya una puntuación que te permita escoger a ese paciente a la hora correcta. ¿De dónde salió esta información? 500 pacientes, Alemania, Austria, Suiza. Hospitales espectaculares que tienen terapias absortivas para escoger en el almacén, pero no pueden medir interleuquina 6 porque no son los hospitales universitarios. Juntaron su data y decidieron evaluar una puntuación de riesgo para ver dónde estábamos parados con las técnicas absortivas. ¿Y qué encontraron? Los pacientes que le dan la puntuación de 6 a 8 y que pudieron comenzar la terapia a tiempo, se murió el 47.7, mientras que en el grupo del control 58.2, más de 12 puntos porcentuales de diferencia. Pero cuando esa puntuación te da por encima de 8, paciente bien grave, y no lo tratas, se muere el 92.3% de los pacientes, y cuando lo tratas, se muere el 51%. ¿Verdad que cambian las cosas? Pero esto lo sabemos todos los enfermeros y todos los nefrólogos y todos los intensivistas. No es lo mismo que te digan que el paciente está con un solo vasopresor a 3, y no es lo mismo que te digan que el lactato estaba en 3 y después está en 6 y después está en 8. Mientras más puntos, peor le va al paciente. Y esto otro también lo sabemos. Cada hora que pasa entre la detección del score y no comenzar la terapia, la mortalidad iba en la escalera. Y a partir de la hora 12, en el ascensor. El incremento del riesgo de mortalidad. En el Hospital Valdebrón en España, que son probablemente de los centros europeos hispanoparlantes los más expertos en todas las técnicas absortivas y lo hacen todo, tomaron el trabajo de revisar un grupo muy específico de pacientes, infección por Streptococcus pyogenes. Todos pacientes por debajo de 70 años. A ver qué pasaba cuando combinabas distintas herramientas, lo que comentaban los colegas antes. ¿Qué vamos a hacer? Medicina de precisión. Todos son choque séptico, todos con miocardiopatía séptica, todos con alto requerimiento de vasopresores, 75% con requerimiento de CRRT y al menos 60% con requerimiento de ECMO. ¿Y qué lograron identificar? Fenotipos. Si tú le mides a un paciente un mediador proinflamatorio, interleuquina 6, y le mides la hipoinflamación, al menos inmunoglobulinas en sangre, y no solamente dices, bueno, es que el paciente necesita vasopresores o que está en una falla de bomba, sino que le haces un eco y encuentras signos de bajo gasto y comienzas ECMO venoarterial para darle soporte circulatorio a esa miocardiopatía séptica, resulta que ya la cosa no va de escoger solo una terapia. No hay que hacer solamente absorción. Es más, ellos combinan absorción de citoquinas con absorción de endotoxinas, cuando el paciente también tiene un reporte de endotoxinemia elevada. Y en la integración de esas herramientas es donde se pueden cambiar los resultados. La mortalidad, 23.1% en pacientes con SOFA de inicio por encima de 14. Podemos cambiar la mortalidad, pero necesitamos herramientas y es combinar el soporte extracorpóreo, el soporte circulatorio, las técnicas absortivas y los métodos de diagnóstico. Así como comentaba el colega, nos tienen que informar antes si el paciente tiene criterios de remoción extracorpórea, nos tienen que informar antes si el paciente tiene criterios de absorción. Y ese trabajo es un trabajo de cuidado intensivo, es un trabajo de medicina interna, es un trabajo de enfermería, porque sin esa colaboración no llegamos a ningún lado. Y ya la medicina de precisión ya se ve así, no solamente comenzar a pedir angiotensina para tratar a los pacientes refractarios, o comenzar a entrenar y formar más centros de ECMO para ayudar a pacientes con soporte circulatorio, o utilizar inmunoglobulina. ¿Cuántas veces pedimos y piden nuestros colegas inmunoglobulina de forma frecuente para evaluar si en verdad el paciente necesita soporte de inmunoglobulina? Muy poco, desafortunadamente. Y dentro de ello, las técnicas absortivas también vale la pena integrarlas como una herramienta. En la práctica clínica esto no es simple, pero es directo.
Tienen que pensar en un choque séptico o vasopléjico refractario. Se puede medir con mediadores inflamatorios, interleuquinas 6 elevadas o procalcitoninas elevadas. Si tienen un cytoscore, y es muy fácil medirlo porque es barato, solo pide lactato y la UCI más modesta tiene lactato. Hay maneras de encontrar esto en las primeras 6 horas. ¿Cuándo tratar? Y vamos a ver data de eso en un ratito. Las primeras 12, 24 horas está bien. Y voy a agregar después de lo que apareció hace 3 días publicado. Y si se pasan de las 24 a las 48 horas, todavía se puede tratar, pero hay que tratar con intensidad. Y ya vamos a ver qué significa intensidad. Ya un metaanálisis también logró comprobar eso. No es lo mismo decir un estudio salió bien o salió mal que un metaanálisis con 115 publicaciones y 744 pacientes logre llevar la data de mortalidad a la disminución casi 50% de la mortalidad intrahospitalaria y una mejoría del 30% en la mortalidad a los 28 o 30 días. Ya esto excede un estudio y excede la experiencia de un centro. Ya esto es experiencia clínica multicéntrica. Y exactamente en esto, la supervivencia a corto plazo de los pacientes con choque séptico, esta es una herramienta, no es la solución única. No cambia el concepto de que tenemos que hacer mejores prácticas de medicina intensiva en los pacientes con choque, pero es tener el conocimiento. Y antes de cerrarle y pasarle a Alex, lo que a mí me gusta de la hemoabsorción y lo que a mí me apasionó del tema cuando comencé a trabajar con esto, la versatilidad. Si fuese una terapia nada más dirigida a choque séptico, estaría bien y los esfuerzos se dirigirían a eso. Pero lo bueno de la hemoabsorción ha sido para mí y para los expertos en hemoabsorción que tiene otras áreas de aplicación, otras hiperinflamaciones graves, pancreatitis, pacientes con choque séptico postquirúrgico, incluso pacientes con vasoplegia postquirúrgica, se pueden beneficiar de la intervención, modificando outcomes de mortalidad. El soporte hepático, y bueno, de eso va a hablar el doctor Serna más tarde, también tiene data como método de soporte hepático, incluso con desempeño in vitro superior, muy superior al estándar de la diálisis de albúmina recirculante como el MARS, y comparado con eliminación o remoción en masa, volúmenes más altos de remoción para bilirrubináceos biliares que casi cualquier otra tecnología disponible. Pero esto, la data clínica. Se pueden tratar pacientes con soporte o con falla hepática aguda, mejorando resultados clínicos. Se pueden tratar pacientes con ACLF y ALF, mejorando resultados clínicos. Y es tan fácil de implementar como colocar una columna en un circuito de CRRT. Dificultad cero, independiente de albúmina e independiente de plasma. ¿Todos los pacientes se benefician? No, hay que saber seleccionarlos, pero los pacientes que se benefician, ves el resultado clínico. Y lo mismo pasa con la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis no pasa todos los días, pero cuando pasa y es grave, tenemos un problema porque es poco lo que puede hacer un filtro de altocorte. Y bueno, los nefrólogos tienen todavía a nivel mundial sus diferencias entre qué lo hacía mejor, altocorte o flujo alto. La hemoabsorción lo hace mejor que todos. Data demostrada de 2 RCTs. La técnica absortiva puede eliminar sin o en combinación con diálisis más de ellos. Pero esta parte es a la que en nefrología le gusta escuchar. Este estudio en Múnich buscó pacientes con rhabdomiólisis en el contexto de falla renal aguda. Excluyeron todos los crónicos, 35 pares, tratados y no tratados. En el grupo que sobrevivió, en negro, los que fallecieron en ambos grupos, en el grupo que sobrevivió, aquí, 66% de los pacientes al día 30 ya estaban libres de diálisis. Ni diálisis continua, ni diálisis intermitente. Pacientes completamente recuperados de función renal. Mientras que en el grupo no tratado, más del 75% quedaron dependientes de alguna forma de diálisis. 20% todavía admitidos y requiriendo soporte renal continuo y 80% derivados ya a clínica de diálisis. Hay maneras de cambiar el curso de la historia de la disfunción renal aguda asociada a rhabdomiólisis. Como les comentaba antes, la eliminación de medicamentos. Sabiendo que puedes eliminar ya ticagrelor, rivaroxabana, apixaban rápido. Esto es de hace un par de meses, Alemania. Y este caso lo conocen ustedes porque los llaman con alguna frecuencia. La paciente está en lista de espera de trasplante, tiene una fibrilación auricular, se toma ese anticoagulante, se tomó su pastillita a las 8 de la mañana y a las 10 la llamaron, hay un órgano. ¿Qué hacemos? La sometieron a hemodiafiltración intermitente por 3 horas, redujeron el apixaban y el antidiazal circulante y la paciente se trasplantó ese día sin problemas. No perdió el órgano, no se complicó nada. Y ya las guías de medicina intensiva en Portugal están comenzando a implementar este concepto en sangrado. La próxima vez que un paciente esté sangrando con una anticoagulación oral, nueva, no reversible o con antídoto no accesible, hay maneras de hacerlo. Y para cerrar con el área de aplicaciones, muy brevemente, intoxicaciones. Hay experiencia en el país y amplia y considerable, sobre todo en el término de organofosforados y paraquat. Hay otras sustancias también publicadas, antidepresivos tricíclicos, incluso benzodiazepinas, ese paciente que está con
depresión respiratoria con depresión neurológica secundaria a benzodiazepinas que no se está despertando y que no está respondiendo a flumazenil, son pacientes que se pueden beneficiar de las técnicas absortivas. MDMA, drogas de diseño, anfetaminas, también hay experiencia clínica muy, muy, muy positiva. Y solo dejarles la información de que esto es para pacientes refractarios. Esto no es para el paciente que se tomó ahora 5 tabletas. Esto es para el paciente que está hemodinámicamente inestable o en coma o con una condición clínica que requiere atención extremadamente urgente. Como con todas las terapias, y esto es tratando de cerrar un poco el concepto de estas 3 diagramas. Escoger al paciente cuenta y hay criterios claros dependiendo de la aplicación clínica. Piensen en una necesidad clínica importante, refractario, choque, disfunción aguda con encefalopatía hepática o rhabdomiólisis severa con criterios de falla renal y acompáñenlo con un laboratorio que lo justifique. Hiperinflamación o disfunción hepática con hiperbilirrubinemia o mioglobina elevada. Luego te haces la otra pregunta, ¿y el tiempo qué? ¿Cuándo comienzo? La data, hasta anteayer, decía que, bueno, había una diferencia entre comenzar pronto, en los pacientes que comenzaban antes de las primeras 24 horas, les iba más o menos, y a los pacientes que comenzaban después de las 24 horas ya no les iba tan bien. Pero este concepto lo acaban de publicar muy reciente. Bueno, este no, pero lo que viene a continuación sí. Los nefrólogos pueden medir la diálisis. Las hemoabsorciones no son fáciles de medir. Para medirlas, ya el grupo del Dr. Schulz en Herford inventó este conceptico de la sangre purificada. ¿Cuánto dura la hemoabsorción en minutos? ¿Cuál es el flujo administrado y cuál es el peso del paciente? El peso del paciente es lo que es, no lo podemos cambiar. El flujo tampoco, porque siempre los intensivistas siempre queremos que aguanten más, pero no aguantan. Es lo que es. Pero la duración es donde está la diferencia. Y se encontraron 3 clústeres. Los pacientes que se tratan 6 horas, los pacientes que se tratan más o menos 8 a 12 y los pacientes que se tratan más de 24 horas. Y miren la diferencia en la sobrevivencia. No es lo mismo que sobrevivan más del 80% tratándose más tiempo. Y esto es importantísimo con estas terapias. No solamente definir cuánto se hace, sino el doctor Berlot, autor de la publicación que viene a continuación, lo puso más fácil. Él estaba midiendo antes cuántos litros de sangre se procesaban y en los que sobrevivían se procesaban más o menos 645 y en los que no, 342. La diferencia, ¿verdad? Si vamos a tratar, hay que tratar suficiente. Y esto salió ayer. Ese mismo grupo tiene 8 años tratando a todos sus pacientes con choque séptico refractario con hemoabsorción, amén del resto de su terapia convencional. 175 pacientes, falla multiorgánica, cytosorbent RRT, citrato o heparina, le dio igual. SAPS-2 promedio de inicio 56, 102 pacientes se trataron antes de las 24 horas de diagnóstico y 73 entre las 25 y las 48. Y ellos llamaron eso inicio temprano o inicio tardío. Pero después midieron la intensidad. El paciente de baja intensidad solo recibió 1 o 2 columnas. Y el paciente de alta intensidad recibió 3 a más. Y esto es importante porque de aquí es donde sale la data que sugiere que hay que tratar a tiempo y que hay que tratar suficiente. ¿Qué fue lo primero que encontraron? Los clústeres. Ellos ya sabían del estudio anterior y utilizaron la misma fórmula. Y cuando encontraron los clústeres vieron que había diferencias considerables en la mortalidad. Y no es lo mismo que se muera 66% esperado a observado 49%. Y no es lo mismo que en los grupos que recibieron intensidad de tratamiento se tenía que haber muerto al 63% y se murieron 30%. Menos de la mitad. Y no son 1 o 2 pacientes, y no es la data de un par de meses, esta es la data de 8 años de investigación continua. Midieron lactato, midieron procalcitonina, midieron proteínas C reactivas y pudieron ver diferencias. Y aquí el descenso de lactato del grupo de alta intensidad, aquí el de media y aquí el de baja. Hay que tratar lo suficiente para que ese lactato baje lo suficiente. Y aquí lo mismo con la presión arterial media. Las mejores respuestas se consiguieron en los grupos que se trataban más. Mortalidad, diferencias importantísimas aquí en ambos grupos. Miren, la supervivencia del grupo de alta intensidad. Y el impacto de comenzar temprano. En el grupo que comenzó tarde, esta fue la supervivencia. En el grupo que comenzó temprano, esta fue la supervivencia. Y con eso les cedo entonces la palabra a mi colega Alex, que les va a explicar un poquito de cómo integrar.